Bien, buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 5 y nuestro tema se trata de la ansiedad. Bien, desde el punto de vista fisiológico, se define la ansiedad como un sistema que alerta al organismo ante sucesos que lo pueden poner en desventaja y es un sentimiento displacentero que se acompaña de sensaciones somáticas como náuseas, palpitaciones, sudoración, cefalea, necesidad de vaciamiento vesical e inclusive diarrea, entre otras. Por su parte, desde el punto de vista patológico, esto se caracteriza por una autonomía relativa sin causa externa o interna aparente, con intensidad, duración y conducta asociada a un cuadro clínico. Y se manifiesta con alteraciones a nivel cognitivo, a nivel físico, neurológico y por último a nivel conductual, debido a que este interviene mucho en la manera de actuar de las personas. Bien, entre sus causas más comunes están las genéticas, las circunstanciales, también asociadas al consumo de drogas y las experiencias vitales significativas. Bueno, las causas genéticas, estas básicamente tienen que ver con la herencia, es decir, que si la madre o el padre han sido personas que han padecido de problemas de ansiedad, pues es muy posible que el hijo herede dicho padecimiento. En cuanto a las causas circunstanciales, esta se debe a que la persona haya vivido o haya tenido momentos traumáticos en su vida. Por ejemplo, un accidente de tráfico, un atentado, incendio o algún tipo de agresión física que le haya producido pues algún trauma, ¿no? Y eso le va a causar por ende ansiedad. El consumo de drogas. Recordemos que tanto las anfetaminas, el éxtasis, el LSD, entre otras sustancias psicotrópicas, pues causan ansiedad, al igual que el consumo de alcohol. En las personas que ya son alcohólicas, pues cuando estas dejan de consumir por ciertos días esta sustancia, estos tienden a tener ataques de ansiedad. Ya, y en cuanto a las experiencias vitales significativas, esta se da más que todo cuando la persona tiene un evento traumático o radical en su vida, algún cambio radical que esté hecho en su vida. Por ejemplo, cuando las mujeres se embarazan por primera vez. Entonces, para muchas, esta situación le produce un cambio radical o una sensación bastante fuerte en su vida que le puede causar ansiedad. También, al igual que cuando una persona lo despiden de su trabajo y este se queda en la calle, por así decirlo. Este tipo de eventos también les causan ansiedad. Bien, bueno, en sí la ansiedad es un sentimiento normal de temor ante alguna situación que amenaza la vida de uno o la estabilidad de uno, ¿no? Se estima que 1 de cada 10 personas sufren de algún episodio de ansiedad en algún momento de la vida. Y la ansiedad por sí sola, pues no es mala, más bien nos alerta y nos motiva a hacer frente a las situaciones de peligro en las que nos encontremos. Pero esta sí se convierte en un problema cuando los episodios de ansiedad son muy frecuentes e intensos y cuando estos aparecen pues sin algún motivo o razón aparente, limitando así a la persona en su día a día. Es decir, la ansiedad se convierte en un problema grave cuando ésta ya viene a interferir en las actividades que realiza una persona diariamente. Y existen mecanismos por los cuales se puede prevenir o evitar los problemas de ansiedad. Por ejemplo, adoptar un estilo de vida saludable, evitar el consumo de drogas
o de sustancias como la cafeína, que aumentan la probabilidad de padecer problemas de ansiedad. También practicar ejercicios físicos en forma constante y generalmente se recomienda que este se lo haga en espacios muy abiertos. También esto ayuda a despejar la mente y evitar este tipo de sentimientos. Bien, del mismo modo, existen también técnicas de relajación que ayudan a combatir los problemas de ansiedad. Y esto pues se lo brindan un personal de salud especializado en el tema y por lo general lo hace mediante libros o material audiovisual de ayuda. Bien. La ansiedad se manifiesta a nivel emocional y físico y es importante reconocer ambos tipos de manifestaciones, ya que cuando se presente una de estas, pues es importante acudir al médico. Bien, los síntomas pueden ser mentales o físicos. En los síntomas mentales tenemos la preocupación constante, el cansancio, irritabilidad, problemas de concentración y problemas para conciliar el sueño. Y entre los síntomas, ¿qué pasó? Entre los síntomas físicos encontramos, perdón, ya, entre los síntomas físicos están las pulsaciones elevadas, sudoración excesiva, tensión muscular, temblores, mareos, desmayos, etc. Y existen también pues ciertos tipos de ansiedad o están relacionadas con ciertos otros trastornos, como por ejemplo el trastorno de ansiedad generalizada, está el trastorno de pánico, que es cuando tú te encuentras ante una situación de mucho temor, pues se va a presentar obviamente los problemas de ansiedad. El trastorno fóbico, que como sabemos la fobia es el temor excesivo a algo, por ejemplo, el temor a algún tipo de insecto y que este se encuentre presente donde la persona está, eso le puede dar un ataque de angustia y ansiedad. El trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno por estrés postraumático, que este se da pues luego de haber la persona pasado por algún tipo de accidente, como lo mencioné anteriormente. Ahora hablaremos sobre los criterios para el diagnóstico de trastornos de ansiedad, tomando en consideración el manual CIE-10, que fue un manual elaborado por la Organización Mundial de la Salud y este es un manual multidisciplinar. ¿Para qué sirve este manual? Bien, este analiza todas las enfermedades, trastornos y alteraciones mentales que existen. Bien, los trastornos mentales únicamente ocupan el capítulo quinto o capítulo F, donde tiene un total de 10 secciones diferenciadas en el capítulo de los trastornos psíquicos y 3 de estas se dedican a los trastornos infantiles. Bien, el CIE-10, a diferencia del DMS, tiene 3 ejes. El eje 1, que es un diagnóstico clínico, donde en este engloba toda la patología psiquiátrica, medicina general y de la personalidad. El eje número 2, que es la discapacitación social, donde en esta hay una relación inversa entre la discapacidad y la calidad de vida. Y el eje 3, que son los factores ambientales y relativos al estilo de vida que hacen referencia a la enfermedad de la persona. Bien, a continuación voy a mostrarles el capítulo en sí, el capítulo F de este manual, donde encontramos los trastornos neuróticos secundarios a situaciones estresantes y sematomorfos. Aquí podemos encontrar el tema F40, F41, F42, donde engloban los trastornos de ansiedad fóbica, otros trastornos de ansiedad,
trastornos obsesivo-compulsivos, y dentro de ellas hay subtemas, ¿no? De esa manera es como se subdivide el manual CIE-10. De esta manera es como se identifican los criterios de trastornos de ansiedad, de este caso el paciente, ¿no? Tenemos las reacciones a estrés grave y trastornos de adaptación, trastornos disociativos, trastornos hematomorfos, ¿no? Otros trastornos neuróticos. Bien, ¿cómo vamos a identificar los criterios de diagnósticos de la ansiedad en el CIE-10? Bien, como primero, un periodo de al menos 6 meses de notable ansiedad, preocupación y sentimientos de aprensión, ya sean justificados o no, en relación con acontecimientos y problemas de la vida cotidiana. De esa manera es como el primer punto, por así decirlo, para identificar a una persona con ansiedad, refiriéndonos o tomando en consideración el manual CIE-10. Bien, otro punto es que por lo menos 4 de una lista de 22 síntomas, que al menos un síntoma del 1 al 4, como lo vamos a ver ahorita. En este caso vamos a tomar como punto los síntomas autónomos, ¿no? Tenemos del 1 al 4 palpitaciones o golpeteo del corazón o taquicardia, sudoración, temblores o sacudidas, sequedad de boca no debida a fármacos o deshidratación, que se debe porque tiene algún problema con él, ¿no? Los síntomas tarocoabdominales. También tenemos 4 puntos. En estos encontramos la dificultad para respirar, sensación de ahogo, dolor o malestar en el pecho, náuseas o malestar abdominal. El paciente, en este caso, para poder identificar el trastorno de ansiedad, tomando en cuenta el manual, obviamente, tiene que señalar al menos 4 o 2 o uno de todos estos síntomas, ¿no? Para que tomemos como referencia eso y así podamos dar un diagnóstico referente a una ansiedad, ¿no?, que tenga el paciente. Síntomas relacionados con el estado mental. Encontramos sensación de mareo, inestabilidad o desvanecimiento. Tenemos la sensación de irrealidad o desrealización o de sentirse fuera de la situación, ¿no? Fuera del mundo. Sensación de ir a perder el conocimiento o el control o de volverse loco. Y el último punto, miedo a morir, ¿no? Ese es el síntoma de relacionados con el estado mental. Los síntomas generales son 2, en realidad, que son las oleadas de calor o escalofríos y adormecimiento o sensación de hormigueo en la persona. Los síntomas de tensión encontramos la tensión muscular o dolores y parestesias, inquietud y dificultad para relajarse, sentimiento de estar al límite o bajo presión o de tensión mental. Y por último, sensación de nudo en la garganta o de dificultad para poder tragar algo que está comiendo. Bien, otros síntomas no específicos son la respuesta del alma exagerada a pequeñas sorpresas o sobresaltos, la dificultad para concentrarse o sensación de tener la mente en blanco debido a la preocupación o ansiedad que siente, la irritabilidad persistente y la dificultad para conciliar el sueño debido a las preocupaciones. Normalmente no he diagnosticado a una persona con ansiedad, pero puedo asegurarlo que la mayoría tiene la dificultad para conciliar el sueño debido a las preocupaciones, ya sean preocupaciones que valen la pena o preocupaciones que en realidad no valen la pena, ¿no? Bien, otro punto es que el trastorno no satisface todos los criterios para trastornos de pánico, trastornos de ansiedad fóbica, trastornos obsesivo-compulsivos o trastornos hipocondríacos. Ya, y por último,
un criterio de exclusión más frecuente usado, que es el trastorno, no se debe a un trastorno orgánico específico. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si una persona tiene una enfermedad, no, una enfermedad ya congénita, una enfermedad que ya la tiene desde que nació, o una enfermedad que se vino desarrollando a lo largo del tiempo, y uno de los síntomas de esa enfermedad es la depresión, la ansiedad, el insomnio. Entonces, si esa persona ya tiene consigo esa enfermedad y aparte esos síntomas, esta persona no la podemos diagnosticar con trastorno de ansiedad. ¿Por qué? Porque tiene un trastorno orgánico específico. Es que ella tiene una enfermedad muy aparte de decir que tiene ansiedad, ¿no? Por ejemplo, el hipertiroidismo, que es un trastorno mental orgánico o un trastorno por consumo de sustancias psicoactivas. Eso también aparte, ¿no? No podemos diagnosticar con ansiedad, con trastorno de ansiedad a una persona que normalmente se droga o se mete sustancias que en sí lo hacen alucinar, le hacen ver el mundo de una manera diferente, lo hace sentir diferente. Entonces, una persona con un trastorno por consumo de sustancias psicoactivas, como un consumo excesivo de sustancias de efectos anfetamínicos o abstinencia de benzodiazepinas. Entonces, lo que les estaba diciendo, no podemos tomar en consideración como un paciente o diagnosticado con un trastorno de ansiedad. No podemos hacer eso debido a que ellos tienen una manera diferente, por así decirlo, de alterar su salud mental a propósito, ¿no? En este caso, las personas que consumen drogas o sustancias psicoactivas que le hacen estallar la mente, ¿no? Y eso es todo. A continuación vamos a ver otro manual que es el DMS. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar lo que es el criterio de diagnóstico de la ansiedad, en este caso en el DSM. Bueno, antes de esto voy a explicar un poquito qué es el DSM. En sí, lo que es el DSM viene siendo lo que es un diagnóstico estadístico de trastornos mentales. En este caso, el DSM están como unas siglas en inglés. Se puede decir que este de aquí es como viene siendo como un diagnóstico que viene siendo como el idioma a nivel mundial. Esto es un manual que va a dar lo que son los diagnósticos estadísticos de lo que son los trastornos mentales. Y tiene tiene como de ser como, como se dice, el vocabulario global de lo que es la psiquiatría mental. Siguiente diapositiva, Diana. Ya. Ahora aquí vamos a hablar lo que son los trastornos de ansiedad. En este caso voy a hacer un pequeño resumen. En esto, aquí son los que se comportan, la característica de miedo y ansiedad viene siendo un excesivo. En este caso, estas dos conductas pueden estar asociadas. El miedo es una respuesta emocional a una amenaza, en este caso inminente, real o imaginaria, mientras que la ansiedad es una respuesta anticipatoria de lo que es la amenaza futura. En este caso podemos ver que ambas respuestas se solapan entre sí y pueden diferenciar un estado frecuentemente asociado a exceso de activación para lo que es la defensa de la fuga. En
Criterio de diagnóstico de lo que es la ansiedad en DSM. En este caso voy a hablar un poquito de lo que es el DSM. Este de aquí se puede decir que es se puede decir que se elaboró a partir de unos datos empíricos para mejorar lo que es la comunicación global en lo que es los trastornos mentales. En este caso, en este manual podemos ver los diagnósticos y estadísticas de los trastornos mentales. Siguiente diapositiva. Aquí vamos a tomar en cuenta cómo vamos a ver los criterios de diagnóstico. En este caso vamos a encontrarlos de esta manera. Una vez que tengamos este manual, lo vamos a seguir en este caso por los las cosas que manifieste ese paciente. En este caso vamos a hablar lo que es el trastorno de ansiedad por separación de criterios de diagnóstico. En este caso lo encontramos en la 309.21 F930. En este caso, para poder diagnosticar los criterios de este trastorno, tenemos que A viene siendo la ansiedad excesiva inapropiada para el nivel de desarrollo del individuo. Tenemos que conscientemente su separación de aquellas personas por las que siente apego se manifiesta por al menos de las siguientes circunstancias. Uno, puede ser el malestar excesivo o recurrente cuando se prevé o se decide una separación de hogar. Esto puede afectar mucho a lo que es un trastorno de ansiedad. El otro puede ser la preocupación excesiva persistente por la pérdida ya sea de una figura mayor, en este caso puede ser por una abuela, por un abuelo, o donde ese individuo ha tenido un apego simultáneamente con esa persona. Esto puede ocasionar posibles daños. En este caso puede ser por un caso de calamidad doméstica o por muerte de algún familiar o algo en su entorno que esté muy apegado. Tenemos el 3, que es la preocupación excesiva y persistente por la posibilidad de un acontecimiento. En este caso pues, tenemos el ejemplo de perderse, en este caso ser separado. En este caso también si la persona también tiene un accidente, cómo esa persona va a afrontar ese accidente. Eso también puede ser una causa de separación de apego, porque vamos a ver los cambios que va a tener ese individuo con lo que está pasando, y esto puede ocasionar un trastorno. También se puede dar lo que es mucho en el miedo excesivo o persistente. También se puede emplear mucho en lo que son pesadillas repetitivas, en este caso sobre un tema de separación, que esto puede llegar a tener demasiadas repercusiones, se puede decir, en lo que es la salud. Siguiente diapositiva. Ya tenemos lo que es el mutismo selectivo de criterio diagnóstico. En este caso, que lo vamos a encontrar en lo que son las 313 y 23 F940. Tenemos aquí que en este criterio diagnóstico tenemos que para poder emplearlo, el diagnóstico tenemos que tomar las siguientes características. Tenemos que el fracaso constante para hablar en las situaciones asociales específicas en las que existe expectativa por hablar. Tenemos el ejemplo en este caso de las escuelas, cuando las personas tienen un intercambio en este caso de escuela, van a ocurrir lo que es mucho este mutismo selectivo. Tenemos el VEC también, que puede ser las alteraciones que interfieren en los logros educativos. En los logros educativos y laborables, puede ser también lo que es la duración de las alteraciones como mínimo un mes, limitada el primer mes de la escuela. Mientras existe una adaptación, vamos a tener mucho lo que es un mutismo selectivo. En este caso se da mucho en lo que son los niños. El fracaso por hablar no se puede atribuir a la falta de conocimiento o a la comodidad del lenguaje hablado. En este caso siempre vamos a sentir diferente, porque siempre cuando hay un cambio, vamos a notar ciertas cosas que nosotros estábamos ya a otra costumbre, y esto mucho puede afectar. Y la afectación de criterios en este caso que nos va a dar va a ser un mutismo selectivo. Siguiente diapositiva.
Ya, en lo que vamos a hablar sobre lo que es la fobia específica, el criterio en diagnóstico. Bueno, en los criterios que vamos a dar, este se puede dar en A, que es miedo o ansiedad intensa por un objeto o situación específica. Tenemos, por ejemplo, volar en alturas, en animales, puede ser la administración de una inyección o ver sangre. Son las personas que tienen fobia, que no soportan ver eh, algo porque enseguida su fobia específica se va a alterar. Y tenemos lo que es expresar, los niños en este caso por lo general cuando tienen fobia, lo expresan con miedo, ansiedad, como llanto, rabietas o quedarse paralizados o aferrarse a lo que está pasando. El B puede ser el objeto de la situación fóbica, casi siempre provoca miedo o ansiedad inmediata. El objeto de situación fóbica se evita resistentemente activamente con el miedo o la ansiedad intensa. El miedo o la ansiedad puede ser desproporcionada al peligro real, que esto aquí va a plantear lo que es un objeto en la situación específica del contexto sociocultural. Lo que es la siguiente diapositiva. Bueno, y también tenemos aquí en el DSM, vamos a especificar en este caso lo que lo que son criterios de estímulo. En este caso tenemos en el 300.29, también vamos a mostrar fóbica a lo que es animal, lo que es insecto. Esto de aquí se va a seleccionar mucho lo que es el código de series, en lo que esto aquí va a especificar lo que es el F40, que viene siendo miedo a la sangre. O sea, cada diagnóstico va a estar especificado en el CD con un código por cada alteración. En este caso, dependiendo de la fobia que tengamos, sea por sangre, sea por miedo, o por algún animal, o por una alteración médica, va a estar en el CIE-10. Ya lo que son trastornos de la ansiedad social, tenemos lo que son la fobia social, que eso es muy común. El criterio diagnóstico va a estar en el 300.23 F 40.10. Este aquí se va a dar mucho lo que es el miedo a la ansiedad intensa de una más o situación social, en lo que el individuo está expuesto a posibles exámenes por parte de las personas. Algunos ejemplos son las alteraciones sociales. Por ejemplo, al mantener conversación con otra persona que no lo conoce, no tiene confianza, a reunirse con personas extrañas. En este caso vamos a generar un trastorno de ansiedad. En este caso, el ejemplo más claro que puede haber es cuando uno recién va a la universidad, que nos toca exponer y vamos a tratar con personas nuevas, con compañeros nuevos, con profesores nuevos, y hasta que nos dé esa confianza, generar esa confianza, nos va a temblar las manos, nos vamos a sudar las manos, no vamos a poder concentrarnos en lo que estamos haciendo porque vamos con el simple hecho de lo que es el trastorno de ansiedad social, cómo vamos a actuar ante las personas que están pasando. También en otro caso puede ser que el individuo tiene miedo a actuar de cierta manera o mostrar ciertos síntomas de ansiedad que se valora negativamente. Se puede decir que se traduce en rechazo o ofensa a otra persona. Siguiente diapositiva. Bien, lo que es trastornos de pánico. En este de aquí se puede decir que viene siendo lo que en el criterio diagnóstico de DSM va siendo lo que es el 300.01, el F410. En este caso tenemos el A, que son ataques de pánico imprevisto, ocurrente en un ataque de pánico, de la aparición súbita de miedo intenso, de malestar intenso, alcanza su máxima expresión en minutos. Durante este tiempo produce 4 o más síntomas siguientes. En este caso, el primer síntoma que se da principal es palpitaciones o golpeo del corazón. En este caso, lo que nosotros conocemos como aceleración cardíaca. Tenemos lo que nos da sudoración, temblor, sensación de dificultad para respirar, nos da asfixia, sensación de ahogo, dolor en el tórax, náusea, lo que a veces decimos que son las maripositas que sentimos. Entonces, son sensaciones de pánico que nos da, a muchas personas también le da desmayo. Siguiente diapositiva. Ya. Tenemos lo que es el agorafobia, que en este caso lo vamos a encontrar en el criterio diagnóstico, se lo vamos a reconocer con estos síntomas, que está en el 300.22 F4000.
Tenemos el A, que viene siendo miedo o ansiedad intensa acerca de 2 o más o a 5 situaciones siguientes que se van a dar en esto. Los síntomas principales que vamos a ver en esto en una persona va a ser uso del trastorno público, del transporte público. En este caso hay muchas personas que tienen miedo a lo que son los autobuses, lo que son barcos o aviones. Hay muchas personas que van a viajar, toman unas pastillas porque no sienten esa confianza. Incluso de hecho hay personas que en el trayecto de viaje prefieren dormir, o sea, toman pastillas para dormir, para que no sientan ese pánico y esa agorafobia que da en ese rato. Tenemos también lo que es estar en espacios abiertos. También se da mucho esto en personas que han tenido una mala experiencia, en que se han quedado encerradas se han quedado encerradas. Entonces ya el simplemente hecho que se quede encerrado unos segundos, esa persona va a actuar automáticamente con una agorafobia, porque ya tienen eso en su mente, entonces ellas se van a desesperar. También cuando hay personas que tienen, cuando hacen cola en medio de una multitud, o hay personas que también sucede cuando suele salir solos, o sea, fuera de casa están solos, les suele pasar esto. Siguiente diapositiva. Tenemos lo que son trastornos de ansiedad generalizadas de criterio diagnóstico. En este de aquí vamos a hablar lo que vamos a encontrar. El criterio diagnóstico es 300.02 en la F41.1. Tenemos que la ansiedad y la preocupación excesiva de esto se da en la anticipación que produce durante más días de los que han estado ausentes durante mínimo 6 meses en relación con diversos sucesos, actividades como actividad laboral o escolar. Tenemos la B también, que son síntomas que el individuo le es difícil controlar la preocupación. La ansiedad y preocupación se asocian en 3 o más de los síntomas. En este caso, vamos a ver en los niños principalmente se requieren una que es inquietud o sensación de estar atrapado con los nervios de punta, facilidad para fatigarse, dificultad para concentrarse o quedarse en blanco. Siguiente diapositiva. Ya. Tenemos lo que son trastornos de ansiedad, que viene siendo inducido por sustancias, en este caso viene siendo por medicamentosas y criterio diagnóstico. Bueno, en este caso de aquí es un tema que lo leí y me causó porque se basa también mucho con el CIE-10. En este caso tenemos que los ataques de pánico o de ansiedad en el cuadro clínico se suele dar mucho con historias clínicas. La exploración física o los análisis de laboratorio. En este caso vamos a tener, se puede decir, 2 ítems, que es el primero, que viene siendo los síntomas de criterio al desarrollo durante poco después de la intoxicación o abstinencia a una sustancia que después de la exposición a un medicamento. Tenemos la 2, que es la sustancia medicamentosa implicada que puede producir síntomas a criterio. Tenemos también que puede ser trastorno que se explican mejor por un trastorno de ansiedad no inducido por sustancias medicamentosas, sino que ha sido por trastornos de ansiedad independientes. Puede incluir síntomas de antecedentes, como en este caso consumo de la sustancia medicamentosa. En este de aquí tenemos un ejemplo que se va a dar, que aproximadamente suele darse casi lo que es un mes después de lo que es el cese de la abstinencia aguda o la intoxicación grave. Existen otras pruebas que sugieren la existencia de un trastorno de ansiedad dependiente no inducido por sustancias medicamentosas. Tenemos en este caso el ejemplo de antecedentes de episodios recurrentes relacionados con sustancias medicamentosas. En este tema se trabaja mucho lo que son trastornos que producen exclusivamente durante curso de delirio. En este caso, los síntomas en sí puede ser deterioro en lo que es lo social, laboral o otras áreas importantes en el funcionamiento del día a día de las personas. Tenemos que esto de aquí trabaja mucho con el CIE 9, que es el MC con trastornos por consumos leves,
y el CIE-10 que ya es con trastornos ya consumos completamente graves. Bueno, esa fue mi exposición, pues gracias.